Bendiciones, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de ministerio, palabra viva y eficaz. Bienvenidos a este tiempo en que compartimos la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo que usted y yo separamos para el Señor, para ser bendecidos a través de la palabra, para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Le damos gracias al Señor por su vida. Le damos gracias al Señor por su vida y listos para comenzar con este tiempo. Este estudio del día de hoy, un reino inconmovible, un reino que nadie puede mover, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor, si usted me acompaña al libro de Hebreos 12, versículo 28. Hebreos 12, versículo 28. Ojalá que usted tenga su Biblia, su teléfono, lo que usted usa para leer la palabra de Dios. Hebreos 12, 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjese el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso día, este precioso viernes que tú nos regalas y más precioso todavía que nos permites compartir tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada varón, cada mujer que está escuchando este mensaje y que lo escuchará en el futuro, si tú lo permites. Señor, nos ponemos en tus manos, suplicándote, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos ayude a entender lo que el escritor del libro de Hebreos quiso significar en estos versículos. Señor, quita toda interferencia, por favor, quita todo desánimo, quita toda distracción, para que en estos 30 minutos que siguen, si tú lo permites, podamos asimilar la palabra de Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Muy bien, un reino inconmovible, hermanos. Es interesante reconocer que toda la creación se maneja en base, Dios permite que se maneje en base a cosas que se van destruyendo, se van modificando, desaparecen algunas y aparecen otras. Lo podemos ver en los reinos históricos, lo podemos ver en descubrimientos, lo podemos ver en aún la geografía, ¿verdad? De nuestro planeta. Cosas o fotos que se han tomado hace 100 años atrás de ríos, de lagos, de montañas, y de alguna manera el ciclo de ese río o lago ha terminado y ahora a lo mejor es desierto por determinadas circunstancias que Dios permitió. ¿Quién considera que las cosas que aparecen o desaparecen pueden ser mejores o peores? Muchas veces las considera el hombre, muchas veces la considera la ciencia. En Dios y en la palabra de Dios se nos muestra que hay un reino inconmovible, que es el reino de Cristo, del cual usted y yo somos parte, que nadie va a poder destruir, nadie va a poder hacer desaparecer. Nadie va a poder decir que es bueno o malo, es eternamente bueno y perfecto, porque viene de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en el mundo material, por ejemplo, tenemos el diluvio en la palabra de Dios, ¿verdad? El jardín del Edén, la creación, la caída. De repente llega el diluvio, comienza todo de nuevo. La torre de Babel, la confusión de las lenguas. Aún la parte de generaciones o el tema en cuanto a lo generacional cambia. El rey Saúl fue totalmente diferente al rey David y David fue totalmente diferente al rey Salomón. Aún el reino de Dios se establece de esta manera, donde cosas terminan, cosas perecen y aparecen cosas nuevas. El reino de Dios se establece de la misma manera. Encontramos la caída de Adán. Cuando Dios comienza a guiar a su pueblo, encontramos el Éxodo, Josué, todo lo que el pueblo de Israel
experimenta a través de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, en 1 Samuel 8:7, el pueblo decide que quiere un rey en lugar de tener una teocracia, que era la dirección de Dios sobre su pueblo. Llega Cristo para deshacer los fundamentos del judaísmo. Y eso es prácticamente ese cambio, eso que pereció cuando llegó Cristo y comenzó con el Señor en cuanto a la proclamación del Evangelio, es lo que nos muestra prácticamente todo el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos, el escritor, algunos dicen que era Pablo, otros dicen que era Apolos, otros dicen que fue alguno de otros de los apóstoles. El libro de Hebreos en su mayoría nos muestra que caducó, terminó, dejó de funcionar la ley de Moisés como salvación delante de Dios cuando apareció Jesucristo. Ahora vamos un poquito a la cita que hemos leído. Ahí en Hebreos 12:28, entendiendo ahora el tema de las cosas que se destruyen, que aparecen, todos los periodos, ¿verdad?, de la historia. El 12:28 de Hebreos, recuerda que dice así: que recibiendo nosotros un reino inconmovible, algo que no va a terminar, tengamos gratitud, es un comando. Y mediante ella, por ser agradecidos delante de Dios por el reino que nos ha dado, que nadie va a poder mover, ni la historia, ni el hombre, ni la ciencia, ni la maldad. Por esa gratitud que tenemos por ese reino inconmovible, fíjese que después dice: mediante ella, con esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, el verso 26 de este contexto que estamos leyendo de Hebreos desde el 18, capítulo 12 del 18 al 29. El verso 26 está tomado del profeta Ageo. Fíjese lo que dice el 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿De qué ciclo está hablando este versículo? Está hablando del ciclo que va a finalizar, por supuesto, cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra. Usted sabe que el profeta Ageo profetizó durante el rey Darío, y allá por el 520 más o menos antes de Cristo, el profeta Ageo declara exactamente esto. Cuando Jehová le permite declarar cómo va a ser su juicio en el futuro cercano para su pueblo, pero también se va a complementar ese juicio en cuanto que el Señor va a conmover la tierra, pero también el cielo. Lo vemos en Apocalipsis 16. Usted lo puede leer en Apocalipsis 16, 17 al 21. Ahora, desde el versículo 18 en Hebreos 12, todo el contexto, hermanos, que estamos compartiendo hoy está relacionado con la necesidad de valorar el reino eterno que se nos ha regalado en Cristo. Fíjense lo que pasaba en el tiempo de Moisés. Algo interesante es reconocer que la ley en su momento fue recibida por el pueblo de Dios y por los justos de Dios, los que querían agradar a Dios, como algo tremendo, algo perfecto. Sin embargo, 14 siglos después, el Señor Jesucristo aparece y les dice: yo vine a cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. La ley te mata, pero el espíritu que yo te puedo dar, por ser el Hijo de Dios, si crees en mí, el espíritu te vivifica. Fíjese en el verso 18, Hebreos 12, 18. Esto es lo que pasaba en el tiempo de Moisés. Dice el escritor de Hebreos: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. En el 22, el escritor de Hebreos empieza a comparar a dónde usted o yo nos hemos acercado ahora como hijos de Dios en Cristo. El 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, usted y yo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, usted y yo, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Terminó la ley, se acabó el ciclo de la ley, cumplió su función durante 14 siglos, pero desde el momento que llegó Cristo, ahora la única salvación, la mejor manera de acercarnos a Dios, o la única manera, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. En el verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, en este caso la palabra de Dios, el Evangelio, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que amonesta ahora desde los cielos? Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando la palabra también dice que el Espíritu va a convencer de pecado al mundo? De alguna manera entonces, hermanos, entendemos que desde la caída siempre ha habido dos reinos, el reino del mundo y el reino de Dios, al cual usted y yo pertenecemos ahora, desde que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todos los profetas anunciaron un reino espiritual. Daniel 2.44, si usted lo quiere anotar, lo puede leer en la casa. Daniel 2.44 declara que en algún tiempo va a haber un reino universal. Qué triste que el pueblo judío no reconoció la llegada de Cristo. Qué triste que el pueblo judío no entendió que el Hijo de Dios, el Salvador de la creación, caminó entre ellos, anunciándoles el Evangelio de salvación. Váyase conmigo al Evangelio de Juan, Juan 8, ahí rapidito, ojalá que usted pueda leerlo conmigo. Juan 8, 42 al 47. Juan 8, 42 al 47. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, le está hablando a los fariseos, a los religiosos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjese el 44. La misma elección del reino donde uno quiere estar existe al día de hoy, hermanos. El reino del mundo o el reino de el Señor Jesucristo. Fíjese el 8:44 de Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el Señor Jesucristo hablando, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El reino inamovible, eterno, que siempre existió en la mente de Dios y ahora desde el día de Pentecostés en la tierra a través de la iglesia de Cristo. Ese reino del que usted y yo somos parte, lamentablemente fue, es y será rechazado por la mayoría de la creación de Dios, así como lo hicieron los eruditos supuestamente de la época, los que conocían de A a la Z la ley de Moisés, pero le faltaba, ¿se acuerda cuando el Señor le dijo, ustedes se han olvidado de la misericordia y la verdad? Rechazaron a Cristo y no van a poder disfrutar eternamente el reino de Dios, de ese reino inconmovible que usted y yo tenemos. Israel esperaba un Mesías que levantara un reino terrenal, querían liberación, querían el mundo, querían sentir el mundo, el poder dominar a Roma, el ver a su rey, ¿verdad? Supuestamente al Mesías, liberándolos de toda opresión. No entendieron que la primera llegada de Cristo fue como siervo sufriente. La segunda venida de Cristo, exactamente poco tiempo después de la batalla de Armagedón, para establecer su reino de 1000 años, ahí es cuando el Señor Jesucristo vuelve como juez,
vuelve como sumo sacerdote, vuelve como profeta, vuelve como el que va a tener juicio sobre todos los que lo rechazaron. Toda la escritura del Nuevo Testamento habla del reino de Cristo como una realidad presente. Qué interesante. Usted y yo somos parte de algo presente, hermanos. Hay veces, ¿verdad?, que hablamos con hermanos, hermanas en la fe y no hay una idea clara de qué significa lo que hemos recibido en Cristo, qué tenemos como herencia. Bueno, vamos a ver cómo muero, si en pecado, si no pecado, si bien, si mal. Fíjese lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra trasladado, hermanos, el verbo, está en una manera, en una voz, en una forma, en el griego, en el original, que dice, te trasladó al reino de su Hijo, ese reino inconmovible, y nadie te puede quitar ese reino. Podemos tener caídas, podemos tener errores, podemos caer en pecado, nos arrepentimos, volvemos delante del Señor en Cristo, somos perdonados y seguimos delante. Y si llega un momento que como hijo de Dios, siendo parte de ese reino inconmovible, peco de tal manera y no me arrepiento, ¿sabe qué? El Señor puede llamarme a casa. Antes de tiempo, antes de que usted o yo cumplamos el ministerio que Él tiene para nosotros, me puede decir, yo sé que tu corazón no va a cambiar, no quiero que sigas dando ese testimonio como mi hijo, te traigo antes de tiempo, tal vez, a este reino inconmovible. Hay una realidad futura y eterna también en este reino inconmovible que usted y yo tenemos ahora, en este momento, en la tierra como hijos de Dios y que podemos reclamar delante del Señor y que es lo que nos tiene que dar la esperanza, hermanos. El mundo vive en caos, usted escucha las noticias y aunque no quiera escucharlas, usted se entera de lo que está pasando. Hay caos, hay desorden, hay maldad, hay enojo, hay abuso. Hay destrucción, pero usted y yo tenemos un reino inconmovible que ya lo poseemos por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí y que va a ser también eterno, no es de ahora. Es ahora, es mañana, es en 1000 años, es en la eternidad. Ese reino es inconmovible. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes, otra vez la forma verbal, en el griego. En un momento del tiempo, cuando lo recibiste como Señor, te hizo rey y sacerdote para Él, varón, mujer, y durante el tiempo lineal, como lo conocemos nosotros, no hay manera de quitarte esa posición. Es eterno. Cuando se produjo en el tiempo, se mantiene por toda una eternidad. Volviendo a Hebreos 12:28, el núcleo de nuestro estudio. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, primer comando, y mediante ella sirvamos a Dios, segundo comando, agradándole con temor y reverencia. Y fíjese el 29. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Con qué nos quedamos con este verso 28, hermanos? Para desarrollar un poquitito más esto y ya ir terminando en unos 7, 8 minutos, 10 minutos. Los cristianos hemos accedido a un gran privilegio que es el reino espiritual de Cristo. En el Antiguo Testamento, aunque por ejemplo personas como el rey David, con sus salmos, los profetas, algunos de ellos con sus visiones de Dios, entendían que había un reino eterno, entendían que eran parte del pueblo elegido por Dios o de Dios, pero no tenían la información que usted y yo tenemos al día de hoy, de qué significa ese reino espiritual de Cristo. Usted y yo no entendemos muchas veces que aunque estamos pasando a lo mejor estamos en el medio de una tribulación u oposición tremenda,
Somos parte todavía de ese reino inconmovible. Cristo es nuestro Señor, el Espíritu Santo nos guía, los ángeles de Dios nos protegen y todo está, lo que me está sucediendo, está en las manos del Creador del universo. Él sabe por qué lo permite, Él sabe por qué me está haciendo esperar o tomar una decisión, Él sabe por qué permite lo que permite en mi vida. Este reino es único, es el reino de Cristo, este reino es inamovible y este reino es eterno. Fíjese lo que dice un comentarista bíblico, un tal Owen. Dice, este reino es el gobierno en y sobre la Iglesia de Cristo, lo cual el escritor de Hebreos ha demostrado que es más excelente que el de la ley de Moisés. El pacto que usted y yo tenemos en Cristo a través de su sangre es mucho más excelente que el que tenía Moisés y el pueblo de Dios a través de la ley de Moisés. Cuando si usted hacía algo que pertenecía o era algo que Dios había pedido, hacíamos algo o se hacía algo para poder agradar a Dios. Pero había que tener cuidado porque si hoy agradamos a Dios a través de un sacrificio o a través de respetar el día de reposo, ¿qué pasaba si el sábado próximo no lo hacíamos? Podíamos ser hasta apedreados por el pueblo de Dios. En el reino inconmovible de Cristo, que es único, que es inamovible y es eterno, usted y yo no hemos hecho nada por agradar a Dios. No podemos hacer nada para agradar a Dios. Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Fue un regalo que usted y yo recibimos para disfrutar ahora y en la eternidad de ese reino. Por eso el escritor de Hebreos dice, tengamos gratitud. Y si tenés gratitud por lo que Cristo hizo por tu vida, vas a querer servirlo, vas a querer hablarle a otros del Evangelio, vas a querer decirle a los demás que tu vida no es la misma, vas a querer compartir esto que estamos compartiendo hoy con aquellos que no lo conocen, que Dios te ha regalado un reino inconmovible. Tengamos gratitud por ellos, hermanos. Yo sé que hay veces que hay pruebas, hay desánimo, hay tristezas, falta de fe, lo que usted quiera ponerle en la balanza de lo que puedo yo permitir en mis emociones o usted, ante una oposición grande, ante una tragedia. Pero nunca nos olvidemos que del otro lado de la balanza, lo que siempre pesa más es lo que Cristo hizo por usted y por mí, y ese reino que nos ha regalado, que es verdad, que es único, que es perfecto, y nosotros lo creemos por fe, que el Señor lo ha dado por gracia, no por obras. Ya para ir cerrando un poquito lo que hemos compartido hoy, hay dos áreas donde usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, nos vamos a mover como nacidos de nuevo. Aún el reino inconmovible de Dios incluye dos áreas en nuestra vida. Porque usted tiene ese reino y yo lo tengo. Hay una realidad que va a suceder en la tierra mientras usted y yo sigamos en la tierra antes de partir con el Señor. Ese reino inconmovible que el mundo espiritual sabe que usted y yo ya tenemos, va a provocar una confrontación continua con el reino de Satanás. Primero hay una confrontación continua. Por eso no podemos bajar la guardia en oración. No podemos bajar la guardia en servir, en orar, en leer la palabra, en alabar al Señor, en congregarnos. No podemos bajar la guardia porque tenemos ese reino inconmovible, el enemigo lo sabe y continuamente trata de confrontar para quitarnos la paz y la fe. En la tierra también hay un deseo continuo de servir con lealtad a Jesucristo. Si usted y yo somos parte de ese reino inconmovible, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hay algo dentro nuestro que no nos va a dejar en paz si no servimos al Creador del universo, en la manera que sea, en la forma que sea. Servirlo en su casa, en el barrio, en la iglesia, en la comunidad, como misionero, a lo que el Señor lo llame. Pero el verdadero discípulo que sabe y entiende el acceso que tiene a lo eterno, no deja de servir, tiene un deseo constante de servir. En la tierra, como tercer punto, es el reino inconmovible también.
hace que seamos parte de la providencia universal de Cristo sobre todo lo creado. Un ejemplo, muchas veces por desánimo, por pereza, por ignorancia, por lo que fuera, dejamos de hacer cosas que el Señor nos pide que hagamos. Usted y yo escuchamos la voz de Dios de diferentes maneras. Con cada uno de nosotros el Señor habla de diferentes maneras. La palabra, alguien que te hable, una predicación, puede ser un sueño, puede ser una visión. El Señor se maneja de manera única con cada una de nosotros y nos pide cosas. La palabra muchas veces nos dice, caramba, yo tengo que hacer esto, yo tengo que llamar a tal hermano para saber cómo está, siento que tengo que orar por tal familia, lo que usted sintiera. Si usted y yo, como parte de ese ministerio inamovible, inconmovible, no nos ponemos en la corriente de la providencia de Dios para bendecir a otros, estamos fallando. Porque somos parte de ese reino inconmovible, entendemos que cuando Dios habla desde el trono de gloria, usted y yo necesitamos obedecer, porque seguramente o usted o los demás, cuando obedecemos, van a ser bendecidos. Y la providencia universal de Cristo se va a manifestar en esa acción que usted y yo hacemos o desarrollamos en obediencia. ¿Qué hace el reino inconmovible entonces que usted y yo tenemos? Primero, el mundo espiritual nos confronta. Segundo, tiene que haber un deseo, aunque aparezca el desánimo, la duda, tiene que haber un deseo que pese más de servir siempre a Cristo. Tercero, tiene que haber un deseo de meterme en la corriente, de escuchar la voz de Dios de cualquier manera, siempre que sea bíblica, para saber que cuando yo hago algo y bendigo a otros, estoy siendo parte de la providencia universal de Dios para esa persona, para esa familia, para esa iglesia, para esa comunidad, para ese país. Ahora, hay un reino inconmovible que usted y yo tenemos, que no solo actúa en la tierra, es un reino inconmovible que va a permanecer y va a funcionar con Cristo como Señor y Salvador. Por ejemplo, durante la tribulación en la tierra, nuestro reino inconmovible, la iglesia, ya estará a salvo en el cielo. Usted lo puede leer en Apocalipsis 3:10, 1 Corintios 3, del 11 al 15. La iglesia va a ser levantada por Cristo y comienzan a partir de ahí los 7 años de tribulación sobre la tierra. El que usted y yo tengamos ese reino inconmovible significa que usted y yo también vamos a ser levantados y no vamos a ser parte de la tribulación. Segundo, el estar con Cristo nos muestra y nos garantiza que vamos a participar de las bodas del Cordero. Exactamente un tiempito antes que el Señor regrese a la tierra para establecer su reino de 1000 años. ¿Dónde lo puede usted leer? Apocalipsis 19, del 7 al 9. Como tengo ese reino inconmovible, no voy a estar en la tribulación. Como tengo ese reino inconmovible, voy a ser partícipe con usted de lo que es la boda del Cordero. La iglesia casada con Cristo, su Señor, su Salvador. Tercero, reinaremos con Cristo 1000 años. Porque usted y yo tenemos ese reino inconmovible. Primero 1000 años. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y para toda la eternidad, en ese reino inconmovible, a través del estado eterno que usted y yo vamos a tener también en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, del 1 al 4. No debemos estar agradecidos, hermanos, hermanas, por lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, un reino inconmovible, eterno, único, imposible de destruir, porque es espiritual y Dios lo estableció. Te dejo con este pensamiento. ¿Estamos realmente teniendo gratitud para con Dios? No solamente decir gracias, gracias, gracias. Acuérdese del 12:28 de Hebreos.
Después que sintamos la gratitud y entendamos que tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que no llegue el punto, hermanos, hermanas, en este tiempo final de la iglesia, antes que Cristo levante su iglesia, que no llegue el tiempo que el Señor nos corrija, nos discipline, por tomar muy a la ligera no solo la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, sino tomar a la ligera versículos como este, donde se nos comanda que debo ser agradecido por el reino que Dios me ha dado, pero también debo servir a mis hermanos con temor, con reverencia y entender que mi Dios, tu Dios, es fuego consumidor. Es mi oración que el Señor no nos deje en paz en nuestro espíritu, para que sirvamos más y más para el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, mi Dios. Señor, es mi oración que cada uno de nosotros seamos agradecidos cada día más por lo que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Señor, que con esa gratitud podamos servir cada día más. Que podamos ver la necesidad, Señor, del que sufre cada día más. Que podamos invertir en tu palabra, Señor, cada día más. Que podamos alabar y glorificar tu nombre cada día más. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos haga sentir ese fuego que consume para poder seguir proclamando las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Porque te lo pedimos, Padre, todo esto, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Cristo vive.